Vamos a hacer contacto en este momento con Eunice Rendón, es coordinadora de Agenda Migrante, conoce muy bien este y todos los temas relacionados con migración. Eunice, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Adela? Muy buenos días. Oye, pues terrible esto que está ocurriendo en Los Ángeles. Pues sí, efectivamente es una situación caótica, muy complicada, que además pareciera estar provocada por Donald Trump justo para generar caos. Hay algunas imágenes incluso de lo que está compartiendo la propia Policía Migratoria y la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, que pues incluso se ha hablado de que pues están por lo menos raras, ¿no? Imágenes con encapuchados y la bandera mexicana y también una con la pulsera de Palestina, en fin. Pero creo que lo importante aquí, Adela, son tres cosas. Uno, que esto que está pasando en California, particularmente en Los Ángeles, también en otros lugares se ha dado en menor medida, claro que no con la presencia de la Guardia Nacional, pero en aquellos lugares demócratas o en donde hay políticas de mayor defensa a las personas migrantes, están yendo a las cortes de migración a detener a las personas. Cuando la gente va a sus audiencias, a sus firmas de documentos, ahí los detienen y eso es peligroso. Los abogados incluso tienen miedo de esta situación, este comportamiento de la autoridad estadounidense. Además, pues estamos viendo, como pasó en California, detenciones en sitios de trabajo, en el Home Depot, en algunos lugares, por ejemplo, en todo el tema de la construcción. Esos trabajadores de la construcción en distintas partes de Estados Unidos han estado siendo detenidos de manera constante, también en otros servicios, en lugares que antes no iban a detener a las personas. Hoy se está viendo esta presencia de la policía migratoria, incluso llegando a algunos condados donde saben que hay muchas personas migrantes. Particularmente en California ha habido protestas y además incluso en ciertas colonias que ha llegado la policía migratoria, la gente sale a protestar y no los dejan entrar. Entonces, esta gran protesta que se da en el centro de Los Ángeles, pues también hay una coyuntura. Adela, California es un estado donde el 40% de la población es migrante, principalmente latinos, ¿no? De origen migrante latino, principalmente mexicano, en donde además, tenemos que decirlo, aportan el 18% del PIB de este estado, que es uno de los estados que más aporta en la escala nacional en Estados Unidos a nivel económico. Y esto pareciera que más, como dice la propia alcaldesa de Los Ángeles, más que como una política del cuidado para los estadounidenses o de la seguridad, pues pareciera otra agenda que trae Donald Trump con esta narrativa de odio y esta narrativa también que busca ahora sí que impregnar el miedo en la comunidad, porque la gente tiene miedo de ir a su trabajo, de salir a la calle, de protestar, ¿no? Porque hoy también están en peligro los derechos civiles, el pensamiento libre en ese país. No solo lo vemos con esto, sino todo el tema de las visas, ¿no? Amenazas de quitar visas a funcionarios de la Unión Europea o de Brasil o de otros países que hayan hecho algún proceso en contra de alguna empresa estadounidense, particularmente con el tema de redes sociales, ya que la Unión Europea y Brasil tienen políticas en contra del fake news y de propagar el odio a través de estas redes, y hay dos empresas estadounidenses que han sido observadas. En fin, todas estas amenazas, incluso el que puedan revisar, ¿no? La amenaza de revisar las redes sociales de las personas para determinar si los dejan entrar o no, si les dan visa en el caso de los estudiantes. Y a todo esto se suma este acto en Los Ángeles, estas redadas, pero también esta presencia de 2,000 miembros de la Fuerza Militar de la Guardia Nacional, que además Donald Trump lo activó algo que se llama el título 10 también del Código de Estados Unidos. Y este título 10, Adela, no se había activado de esta forma desde hace 60 años. ¿Qué quiere decir de esta forma? Sin avisar al gobernador, quien también ya dio pues un mensaje al respecto, diciendo que pues va a haber una denuncia también en las cortes, en el Poder Judicial de Estados Unidos, por haber activado esto sin avisar al gobernador, porque se supone que solamente se puede hacer en temas excepcionales como una insurrección, una invasión, y para nada es lo que está sucediendo en Los Ángeles. También han hecho un llamado, tanto el gobernador como la alcaldesa,
pues para protestar de manera pacífica, no caer en el juego de Donald Trump, porque yo creo que estas imágenes que ellos están repartiendo y que ellos están haciendo muy públicas, también tienen un mensaje detrás y una agenda que es conectar con esas personas que pues forman parte ahora sí que de los seguidores de Donald Trump y polarizar. Uy, ¿se cortó? Sí. A ver si podemos retomarla, porque efectivamente todo parece indicar que es un golpe calculado. Estamos hablando de una ciudad santuario, como lo es Los Ángeles, donde pues los migrantes, como nos decía Eunice, los latinos son el 40% de la población. Parece que lo que le interesa a Donald Trump es pues hacer un gran espectáculo de todo esto y un gran... vamos a ver qué es lo que pasa, pero nosotros hemos hablado con algunos migrantes que verdaderamente tienen miedo de hablar públicamente, porque eso es justamente lo que está sembrando el terror. Dicen que se van y que están pues siendo espiados a través de redes sociales, por sus teléfonos celulares. En fin, hay mucho miedo por parte de toda esta población migrante allá en Estados Unidos, en este caso específicamente en Los Ángeles, ¿no? Y al parecer también por conversaciones que hemos sostenido este fin de semana con algunos de ellos, que insisto, no muchos quieren hablar y hacerlo públicamente, nos dicen que la instrucción de Trump es que esto se alargue por lo pronto unas semanas, es lo que dicen. Ellos hablan de quizá un mes, en fin, y la indignación de la comunidad migrante es absolutamente comprensible, pero cualquier protesta violenta, pues de alguna manera le da la razón a Donald Trump. En fin, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya la tenemos, Eunice. Eunice, se nos cortó, pero creo que ya restablecimos. Sí, ya, perdón. Ya restablecimos. En fin, hablábamos de esto y yo decía que esto parece ser un golpe completamente calculado, ¿no? Estamos hablando de esta ciudad santuario que es Los Ángeles, este conflicto ya con el gobernador de California, y esto pues beneficia solamente a Donald Trump, Eunice. Pues sí, efectivamente, bueno, aparentemente, ¿no? Es un beneficio para Donald Trump por pues caos que se genera, por esta presencia de la Guardia Nacional, por este ataque en contra de las poblaciones migrantes, que también hay que decirlo, pues busca, creo yo, mucho generar imagen. ¿Por qué? Porque Donald Trump prometió la deportación de más de 1 millón de personas al año, lo cual no va a lograr, creo yo, este año. Entonces está tratando de dar, creo, el mensaje que sí está haciendo estas políticas fuertes en contra de personas migrantes. A la larga no creo que tampoco sea por el positivo para Donald Trump, porque definitivamente, como yo te decía hace un rato, los migrantes latinos, los mexicanos en esta comunidad han generado un impacto económico importante, entre el 17 y 18% del PIB, tan solo el estado de California, pero sí, pues vía de mientras, estas imágenes que ellos reparten a través de las redes de seguridad del gobierno, pues buscan también generar odio, ¿no?, de otras comunidades hacia la comunidad latina, hacia las personas migrantes, pero eso definitivamente no va a traer nada positivo para Estados Unidos al final del día, porque crecen los crímenes de odio, crecen también, pues ahora sí que el encono y la polarización, y en un país con tanta población migrante creo que eso es complicado. Ya en su primera presidencia crecieron estos crímenes de odio un 20%, creo que esta vez puede ser aún peor, pero además creo que genera mucha inestabilidad, muchas preguntas de la comunidad, incluso de abogados en Estados Unidos, de las instituciones, ¿no? Hasta dónde Donald Trump va a violentar las leyes de Estados Unidos. Repito, este título 10 que él activó, que aparte data de 1878, él lo activa y normalmente tendría que haber pedido permiso al gobernador. La única excepción para no pedir permiso al gobernador es que fuera una insurrección, una invasión, lo cual no es, y además contraviene otra acta estadounidense,
otra ley que justo las fuerzas militares no pueden ser utilizadas en tareas civiles, como en este caso son redadas o detenciones de personas migrantes. Esto pues está teniendo reacciones también, Adela, en otros lugares de Estados Unidos. Hay algunas policías que tenían ciertos acuerdos con el ICE para colaborar y están pues cancelando estos acuerdos, ¿no? Pues porque da miedo que en su ciudad o en su comunidad pase algo como lo que está sucediendo hoy en California, como tú bien dices, Elba, primero, por lugares que visiblemente son amables con los migrantes, como es el caso pues de California y particularmente de Los Ángeles, ¿no? Donde ha habido gobiernos a favor de los migrantes, donde tienen ahora sí que servicios y protección muchos de los migrantes, pero donde también producen muchos los migrantes, Adela. La agricultura en California es muy importante y la mano de obra principal en la agricultura son los migrantes y son los migrantes latinos y mexicanos, la mano de obra también en los servicios de esa ciudad, en la salud, o sea, en la construcción son estas personas migrantes y bueno, pues hoy están siendo atacadas de esta manera con una agenda paralela de Donald Trump de generar caos, de generar miedo y de generar también pues odio, ¿no? entre poblaciones no migrantes y migrantes. Oye, y luego incluso el zar antidrogas ya amenazó, el zar fronterizo, Tom Homan ya amenazó incluso... Con arrestar. Ajá, y amenazó con arrestar a la alcaldesa de Los Ángeles y al gobernador de California. Están completamente excedidos, ¿no? Efectivamente, como ambos se han manifestado en contra de esta activación del título 10 de la presencia militar para las redadas y para la contención migrante, pues Tom Homan ya salió, zar, ahora sí que fronterizo, encargado de la policía migratoria, mejor conocida como el ICE, pues ya salió a decir que en caso de que continúen en esa línea y que hagan cosas que estén fuera, digamos, de sus funciones, pues que pueden ser incluso arrestados. No profundizó al respecto, pero sí dijo que pueden ser arrestados tanto el gobernador como la alcaldesa. Y bueno, pues sí, efectivamente están excediendo. Quien está excediendo, creo yo, sus funciones son más bien la policía migratoria y el gobierno de Donald Trump. Ya no les bastó con la amenaza que ya estaban aplicando de quitarle fondos federales a la ciudad de Santuario, de castigar por otras vías a estas ciudades, sino que ahora quieren hacer estas acciones muy visibles, como son las redadas que estamos viendo en Los Ángeles, y bueno, pues sí está dañando a la comunidad migrante. Ellos buscan que la gente casi hoy se autodeporte. La gente, yo creo que especialmente ahorita en Los Ángeles, pero en otros lugares, pues tiene miedo a veces ya de ir a trabajar, de ir a sus cortes. Vamos a ver cómo se pone el tema de las cortes, pero hoy ya saben, ya se apropa. Hoy no quieren salir porque les da miedo que en su ingreso le abran algo que tuvo en el pasado y que les quiten ese permiso y no los dejen entrar, ¿no? Sí, justo eso quería comentar contigo. No sé si has tenido oportunidad de hablar con algunos paisanos mexicanos. Nosotros durante el fin de semana tuvimos chance de hacerlo y tienen mucho miedo, no ya de salir, sino incluso de hablar. Dicen que están intervenidos sus teléfonos, que revisan sus cuentas de redes sociales, en fin, hay mucho miedo, Eunice. Yo creo que sí se ha generado una psicosis en varios ámbitos, es decir, en la población migrante, con gente que pues no quiere ir a trabajar porque le da miedo que lo detengan ahí, o pues que les da miedo ya no poder ir por sus hijos a la escuela. Entonces, bueno, primero con la población migrante per se, que es la atacada de manera directa, pero incluso en ámbitos universitarios, Adela, nosotros colaboramos con algunas universidades en Estados Unidos y recientemente, así casi que en secreto, han dicho, no, cuando vaya a haber alguna política de inclusión, porque ellos tenían muchas políticas de inclusión o con la población LGTBIQ+, y ahora ellos dijeron, como en corto, no, ya eso ya no hay que señalarlo en ningún mail, no hay que hablar de eso, ya no, porque vamos a perder fondos. Entonces, yo creo que aquí es el miedo de discernir con las políticas y pensamiento de Donald Trump, que está dejando a Estados Unidos en una situación caótica, no solo con los migrantes, repito, con las casas de estudio, con las universidades, con las empresas. Todo mundo está viendo cómo se cuida de no ser atacado. Los abogados mismos de las personas migrantes, yo conozco a varios que pues no quieren ni salir de Estados Unidos con el miedo a que al regresar revisen sus teléfonos y vean casos de sus clientes, ¿no? Incluso han guardado expedientes de sus clientes en otros lados
porque les da miedo que lleguen a sus oficinas. Entonces, pues sí creo que el hecho de que ellos traspasen el límite de la ley, que violenten el debido proceso, que hagan este tipo de acciones fuera de lugar, pues sí genera caos, genera miedo, principalmente en la comunidad migrante, pero también pues en otros espacios estadounidenses, ¿no? Y de pensamiento, etcétera. Entonces las libertades están en riesgo, que eso creo que es lo más peligroso de lo que estamos viendo en Los Ángeles, ¿no? Se pierde derechos civiles y libertades cuando ya se violenta incluso la ley para poder accionar este tipo pues de dispositivos y de ataques, ¿no? Sí, claro. Y despierta o acrecenta este sentimiento xenófobo, ¿no? Porque si hay mucha gente que apoya a Trump allá. Creo que eso es lo más peligroso de todo esto. O sea, repito, estas imágenes a propósito, compartidas en las redes del gobierno de Estados Unidos, del DHS, de la Policía Migratoria, el Homeland Security, tienen también un propósito, creo yo, de conectar con esa audiencia de Donald Trump y decir casi que mire cómo son estas personas, ¿no? Y eso genera más odio y por eso, repito, creo que pueden incrementar los crímenes de odio más del 20%, que fue la primera vez que fue presidente Donald Trump, en este segundo periodo, por cómo se están dando las cosas, creo que de una forma mucho más rápida, más exagerada y con más voceros, ¿no? Ya no es solo Donald Trump, es Tom Homan, es la secretaria Nielsen, es Marco Rubio, o sea, son todos al mismo tiempo dando ese mensaje. Creo que ha sido importante esta reunión que anunció hace unos momentos la presidenta en la mañanera. Ojalá que sí se pueda reunir con Donald Trump, que eso no nos asegura nada tampoco, la verdad. Pero bueno, pues que puedan platicar ya de una forma a lo mejor presencial muchos de estos temas, pero entre ellos pues el de la comunidad migrante, que es importante en Estados Unidos. Sí, sin duda. A mí no sé qué te pareció la respuesta de primera instancia de la presidenta, pero se antoja un poco tibia, ¿no? O sea, ¿qué más les vamos a dar, pues? Pues yo creo que ahí sí tenemos que ser contundentes, ¿no? Ella, sí descalificó este tipo de redadas y maltrato, dijo que los migrantes son importantes para esa ciudad, pero me parece muy relevante meter esto también en la relación bilateral, aunque con las formas de Donald Trump no está fácil tampoco, ¿no? Hay que ver de manera estratégica cómo llegarle al presidente de Estados Unidos, pero sí, sin duda es algo que México de manera enérgica tiene que reprobar y sobre todo ver cómo colaborar con la comunidad, ¿no? Ya decía el propio canciller y el cónsul de Los Ángeles, también lo vi ahí en redes, pues hay que localizar rápido dónde están las personas. Se supone que ya son, creo que 42 personas detenidas, 4 de ellas ya incluso fueron deportadas. Hay que revisar los casos y hay que ver también que no violenten el debido proceso, porque sí está pasando de pronto cosas que violan la ley, que violan los derechos de esas personas. A mí me tocó recibir a varios deportados y uno no tenía por qué haber sido deportado, ¿no? Y ya venía ahí en un avión de deportados. Él iba a pelear su caso en las cortes en Estados Unidos con su abogado, pero de todas formas, pues sí están de pronto deteniendo gente que ni siquiera tiene un proceso o no tienen la justificación real para deportarlo, ¿no? Hoy todos están en riesgo y es importante pues que los consulados de México sí brinden mucha información, ahora sí que la mayor posible asesoría, y eventualmente sería muy conveniente que hubiera incluso una defensa legal de algunos casos pues como más complicados por allá con todo esto que está sucediendo, y deja tú el gobierno, ya la comunidad también, como tú decías, hemos hablado con nuestras redes por allá, pues están organizando hasta aplicaciones para avisarse de las redadas, para pues irse cuidando de esto que hoy está sucediendo en Estados Unidos, esta política del miedo que de hecho, Adela, también, pues esto va a tener un impacto incluso en quién viaja a Estados Unidos, ¿no? Claro. También la gente ya tiene miedo de ir hasta de turismo. Sí, claro, te revisan los teléfonos, tus redes sociales. Mucha gente ya prefiere mejor otro destino en lo que Donald Trump sigue siendo presidente. Sí. Te agradezco como siempre, Eunice, y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias a ti, Muchas Adela. gracias.